¿Qué es Jesús para el budismo? Muchas religiones, muy multitudinaria de millones de seguidores, dice la esencia del budismo es la superación del sufrimiento. Eso es la esencia de ello, o sea, superar el sufrimiento. Para muchos budistas, Jesús fue un ser iluminado, un gran maestro. Yo siento a Jesús más cerca por su humanidad. No lo veo como un Dios. Su mensaje de amor me acerca a Él. Pero si lo veo como un Dios, su figura se hace tan lejana que jamás podré imitarla, dice uno de los sacerdotes de ellos. Ven a Jesús como un maestro muy iluminado. Y ahí entonces se cae el versículo que leímos al principio, que dice la Biblia que en él habita toda la plenitud de la deidad. Ellos dicen que no, el budismo dice que no, que fue un maestro muy iluminado y que sientan a Jesús cerca por la humanidad que tenía Jesús. Ahora, si ellos lo ven como un Dios, dice que se hace tan lejano que no podrían imitarlo a él. Entonces, ¿qué hacemos con los versículos de la Biblia que nos dicen que Jesús es Dios? En Romanos también 9.5, creo que hay un versículo bien contundente ahí. Romanos 9.5, lo vamos a estar leyendo. Y sigue hablando, dice, le dijo a BBC Mundo José Castaleo, reverendo Tean Sumi del templo en México. Hermano Noé, antes de pasar esa parte, aquí él dice que prefiere ver su humanidad antes que verlo como un Dios. Y esa filosofía como que suena interesante, como una expresión que muestra convencimiento, para convencer a otros a hacer lo mismo. No lo veas como un Dios. Mira su humanidad, mira cómo se preocupaba por los pobres, alimentaba al hambriento, libertaba al enfermo. Cuántas cosas humanitarias hizo Jesús. Hasta ahí vamos bien. Pero sucede que sutilmente está negando su deidad. Sí. Está reconociendo aspectos positivos de su figura, su persona. Sin embargo, al mismo tiempo invita a la gente a que no lo vea como un Dios. Porque si lo ve como un Dios, lo ve muy lejano de ellos. Alguien que no se puede alcanzar. No se va a alcanzar. Y eso parece como algo como tan lógico. Tanta lógica. Sin embargo, cuidado, pueblo del Señor. Cuidado. Porque ahí viene la herejía destructora sutilmente para introducirse. Y fácilmente puede haber por ahí un cristiano leyendo un libro de un budista y no se da cuenta. Y cuando llega a este punto dirá, pero mira, ellos reconocen que él hizo milagros, que hacía cosas positivas, y pasa por alto que está negando su deidad. Cuidado, ahí está el error. Amén. ¿Qué dice la cita bíblica de Romanos 9.5, hermano Juan Carlos? De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. De cuáles son los patriarcas, del cual según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Hablando de ese Cristo que es Dios sobre todas las cosas. Y sigue hablando por aquí, esta persona que se le estaba haciendo la entrevista, dice la enseñanza del budismo, cuyo fundador fue Siddhartha Gautama, el Buda, se difundió en India 500 años antes del nacimiento de Jesús. Cuando al Buda se le preguntaba sobre Dios o sobre dioses, guardaba silencio. No está en el hombre la capacidad de entender la existencia o no de un Dios. Oye, donde decía él, que no está en el hombre, o sea, nosotros no debemos entender si existe o si hay un Dios. Y de ahí viene o se derivan muchas filosofías de la negación de un Dios. Amén. Porque él decía que el hombre no puede entender eso, no puede alcanzar, no puede razonar, no debe entender si realmente hay un ser superior. Entonces ahí tiramos a un lado lo que es Dios y queremos nosotros hacer nuestro propio camino. El budismo, ellos se basan mayormente en lo que es la meditación y esas cosas para alcanzar cierto grado espiritual
y ellos mismos llegar a ser como un Dios o un ser espiritual muy elevado. Entonces debemos tener cuidado con estas enseñanzas. Y dice que no está en el hombre eso. El problema del budismo es cómo reducir nuestro sufrimiento por un lado y cómo desarrollar sabiduría por el otro. O sea, eso es lo que ellos buscan con el budismo. Cómo reducir el sufrimiento por un lado y por el otro, cómo adquirir sabiduría, explicó Castaleo en esta entrevista a BBC. Amén. Y ahí recordamos que la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 1, 18 en adelante aproximadamente, donde nos dice que lo invisible de Dios se hizo claramente visible al hombre a través de la creación. O sea, dando a entender que el hombre no tiene excusa para decir que no conoció, no conoce que existe un creador, que existe el Dios todopoderoso, que todo lo ha creado. Entonces, la Biblia, mis hermanos, tiene respuesta a todas estas herejías que se difunden por ahí. Pero si usted no presta atención, como ya venimos recalcando, pasa por alto estas afirmaciones que suenan como muy elocuentes. Que el hombre no tiene esa capacidad para saber si Dios existe o no existe. Sin embargo, la Biblia dice que Dios se ha dado a conocer al mismo hombre, aún a través de la creación, de lo creado, que le habla que existe un creador de todo. Y algo muy interesante que ellos dicen aquí, que en el budismo existen personas como Jesús. Oye, donde ellos se elevan, ellos se elevan al nivel de dioses, que en el proceso de despertar han logrado cultivar excepcionales características mentales o capacidades mentales, una gran sabiduría y un profundo sentimiento de amor y compasión hacia el prójimo. A esos individuos se le conoce como Buda. O sea, los que alcanzan ese grado de Jesús, ese grado de sabiduría, ese grado de espiritualidad, ese grado de compasión hacia el prójimo, entonces ellos lo nombran como Buda. Le tienen otro nombre, también ellos tienen un personaje que es que los representa a ellos mismos. No sé si es Dalai Lama, creo que está por aquí el nombre de ese personaje, pero ellos dicen que tienen personas en el budismo que han alcanzado el grado de Jesús, o sea, se pueden igualar a Jesús por el grado espiritual que han alcanzado. Amén. Esto me recuerda a mi hermano Justino Mejía, que diría, pero ¿y quiénes son ellos? ¿Y quiénes se creen ellos que comparándose con Jesús? A mí yo me diría hermano Justino, si me escucha en esta hora, y la familia, pero realmente es así. Vemos cómo ellos afirman que hay más personas como Jesús dentro del budismo, pero tocan un aspecto solamente con relación a ese amor al prójimo, ese interés por ayudar, la solidaridad, esa humanidad que ya ellos mencionan, que prefieren verlo como ese ser humano, en la parte humana, pero no reconocen su deidad como Dios con nosotros, el Hijo de Dios, uno de los que da testimonio en el cielo, y que los tres son uno. Y es interesante cuando nosotros miramos a Jesús con esa mirada solamente humana, entonces dejamos el aspecto natural de él en sí, porque Jesús se hizo hombre para cumplir un propósito. Pero siguen ellos diciendo aquí que cuando esos individuos que se le conoce como Buda, que alcanzan ese despertar, como ellos le llaman, dice que son héroes o guerreros espirituales. De acuerdo con especialistas de los estudios de budista, el Dalai Lama, líder espiritual del budismo, asegura que contemplar a Jesús de Nazaret bajo la óptica de este modelo humano nos ayuda a entender su naturaleza, pero su naturaleza como humano, no como es Él, como Dios, como es el camino, la verdad y la vida, y que habita toda la plenitud de Dios en Él. Amén, amén. Es así, mis hermanos, interesante. Vamos en este momento a hacer
un corte y de vuelta estaremos ya viendo otros puntos de vista y entraremos los del judaísmo. ¿Qué piensan ellos de Jesús? Creo que ustedes se lo saben, pero lo veremos después del corte.